Saludo cordial, mi nombre es Luz Jimena Rubio, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y el día de hoy realizaré la presentación de la actividad Psicología y Pedagogía de la materia Psicogénesis y Aprendizaje Significativo. De esta manera se realiza un análisis del aporte de la psicología a la educación, particularmente desde el punto de vista de Piaget, quien ofrece una crítica de los modelos tradicionales y plantea una teoría del aprendizaje basada en el desarrollo biológico y psicológico del niño y el adolescente. Desde el punto de vista de Piaget, la educación tradicional se ha caracterizado por la transmisión del conocimiento y la exigencia de la obediencia, dando un rol pasivo al estudiante, como receptor de unos contenidos estructurados previamente por el docente. Esta visión desconoce la funcionalidad del estudiante para transformar, explorar y construir conocimientos a partir de la experiencia. Se presenta entonces un contraste con una educación que propone una transformación profunda, centrando al niño en el centro del proceso educativo, respetando su ritmo evolutivo y su forma de aprender. De esta manera, el juego adquiere un valor pedagógico y se reconoce como un elemento fundamental para desarrollar habilidades cognitivas, sociales necesarias para estructurar el pensamiento. Desde este punto de vista, en esta presentación se abordarán elementos claves del pensamiento piagetano, explicando cómo se construye la inteligencia y el conocimiento a través de las diferentes etapas de desarrollo. Asimismo, se destacará la pertinencia de una pedagogía centrada en el estudiante, en la cual se integre el juego, la exploración y la autonomía como pilares fundamentales de una educación transformadora y significativa. Piaget entonces explica la formación de la inteligencia y la naturaleza activa del conocimiento. Destaca que este proceso no puede ser reduccionista o mecanicista, no puede limitarse a la repetición de conceptos. Implica entonces que el estudiante ejecute acciones. Por lo tanto, el conocimiento se construye mediante la acción, y en esta acción se desarrollan operaciones mentales. Estas operaciones tienen dos características. La primera de ellas, que son reversibles. Eso le permite al estudiante construir modelos, pensar qué puede ocurrir si se modifica una variable, cómo un sistema puede regresar a su estado original, no necesariamente ejecutándolo, sino construyendo el modelo y tratando de explicar qué proceso ocurriría. También estas operaciones mentales se organizan en sistemas. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje no es aislado, sino que se integra en las diferentes variables, la interacción con el contexto y los conocimientos previos que tiene el estudiante. El docente entonces debe desarrollar metodologías activas en el aula que propendan por el desarrollo de estas habilidades mentales, que estimulen el pensamiento y que tengan en cuenta las etapas de desarrollo evolutivo. Piaget propone entonces 4 etapas del desarrollo cognitivo. La primera de ellas, del nacimiento hasta los 2 años aproximadamente, llamada etapa sensoriomotora, donde prevalece la percepción y el aprendizaje a través de los sentidos y la interacción con los objetos. De los 2 a los 7 años se desarrolla la etapa preoperacional, donde hay un pensamiento egocéntrico, se desarrolla un lenguaje simbólico y códigos lingüísticos y se fortalece la imaginación. De los 7 a los 11 años se desarrolla la etapa de las operaciones concretas. En esta etapa, el estudiante tiene la capacidad de desarrollar el pensamiento lógico. Puede entonces construir explicaciones, inferir propiedades, clasificar y seriar los objetos de acuerdo a características particulares. De los 11 años en adelante es la etapa de las operaciones formales, donde surge el pensamiento abstracto, las operaciones proposicionales y la capacidad del estudiante de construir hipótesis y de inferir resultados, de relacionar variables y de explicar fenómenos a partir de sus conocimientos previos. De esta manera se debe tener en cuenta que el desarrollo del pensamiento atiende un proceso de maduración psicológico y biológico del niño. Para ello se deben tener en cuenta los aspectos figurativos y operativos del conocimiento. En cuanto a lo figurativo, se hace referencia a la interpretación de las imágenes y a las representaciones mentales que construyen los niños alrededor del conocimiento. Frente al operativo, se hace referencia a la interpretación y a la deducción de la realidad. Este ya es un proceso abstracto que implica la participación activa del niño y centrada en el niño.
¿Cómo podemos entonces relacionar los aspectos figurativos y operativos del conocimiento con las etapas de desarrollo propuestas por Piaget? Vamos a mirar entonces un ejemplo desde la enseñanza de las ciencias naturales. En una etapa preoperacional, los estudiantes podrían reconocer qué es una mezcla, desde lo figurativo. En cuanto a lo operativo, podrían explicar cómo pueden formar una mezcla con elementos o con ingredientes de su casa. En una etapa concreta, desde lo figurativo, los estudiantes podrían crear símbolos y representaciones de esa mezcla que ya previamente conocen que han elaborado en casa. Y desde el operativo pueden entonces construir elementos para la medición y el registro de datos que les permita interpretar entonces qué cantidades necesitan para formar una mezcla, por ejemplo, en una receta. Ya en una etapa de una operación compleja, desde lo figurativo se pueden construir esquemas e interpretaciones mentales de qué es lo que está ocurriendo en una mezcla. Y desde el operativo se pueden realizar análisis, se pueden controlar variables, se pueden formular hipótesis, qué ocurre cuando aumenta o disminuye uno de los componentes de esa mezcla. Según este ejemplo y de acuerdo a las etapas de desarrollo propuestas por Piaget, podemos decir entonces que el aprendizaje se desarrolla a partir de la experimentación, a partir de la exploración y a partir de la interacción que tiene el estudiante con elementos de su realidad. La inteligencia entonces se puede estimular a través de la enseñanza, a través de la realización de metodologías activas que involucren la participación del estudiante. Esto implica también tener en cuenta la maduración cerebral que es necesaria para el desarrollo de cada una de las habilidades de pensamiento. Se debe tener en cuenta también el contexto del estudiante y cuál es su conocimiento previo para la construcción de este conocimiento. Partiendo entonces de la idea que la experiencia es esencial para el desarrollo del aprendizaje, Piaget propone una experiencia física y una experiencia lógico-matemática. Desde la experiencia física hace referencia a aquello que está basado en la percepción del objeto, aquello que el niño puede percibir a través de los órganos de los sentidos y de la interpretación que puede realizar de ello, para luego pasar a una experiencia lógico-matemática, que requiere la abstracción y las acciones que se realicen sobre el objeto. En este caso, el estudiante puede entonces clasificar, puede predecir variables y puede explicar qué ocurriría si modifica una de las características de dicho objeto. De acuerdo a lo reflexionado hasta este momento, se puede considerar las múltiples ventajas que tiene el desarrollo de un modelo constructivista basado en el desarrollo cognitivo. Dentro de ellos, un enfoque educativo centrado en el niño, en sus necesidades y en sus intereses. El desarrollo de la creatividad para resolver problemas de su contexto haciendo uso del conocimiento adquirido y de los preconceptos que tiene el estudiante. La exploración y la experimentación para estimular el interés por aprender. La autonomía y el pensamiento crítico orientado por el docente. Y la interacción con pares para construir aprendizajes, puesto que el aprendizaje es un proceso social en el que interviene el contexto, el estudiante y las interacciones que pueda crear con sus compañeros. Según Piaget, los intereses del niño deben ser entonces el eje central del sistema educativo. En este sentido, se debe tener en cuenta las etapas de desarrollo cognitivo, entender lo que significa la infancia desde el punto de vista biológico y psicológico y la relación con el entorno. De esta manera, educar implica entonces la adaptación del individuo al medio social. Para ello se debe tener en cuenta los procesos de asimilación y acomodación. En cuanto a la asimilación, es un estado de equilibrio cognitivo. Cuando el niño se somete a una nueva situación, se genera un desequilibrio. Cuando se enseña un nuevo concepto o cuando se adquiere un nuevo hábito. Esto genera entonces un desequilibrio, por lo cual requiere que de acuerdo a esa etapa del desarrollo del proceso cognitivo se genere un proceso de acomodación para alcanzar entonces la asimilación y nuevamente el equilibrio. El juego es entonces la forma más pura de asimilación, puesto que permite transformar la realidad en función de las necesidades internas. Según Piaget, el juego tiene un objetivo pedagógico, pues permite organizar y estructurar el pensamiento impulsando el desarrollo intelectual. Se potencializa entonces la creatividad, el lenguaje simbólico y se estimula la imaginación del niño. Se desarrollan habilidades sociales que le permiten llegar a acuerdos con pares, colaborar con ellos, desarrollar procesos de negociación y desarrollar la empatía.
También se estimula el pensamiento creativo, la experimentación y la solución diversa de problemas a partir de las situaciones que se exponen en el juego. A partir de cada uno de estos procesos, entonces, se desarrolla la inteligencia como una actividad constructiva y dinámica que va en función del desarrollo biológico y del desarrollo psicológico y de cada una de las etapas propuestas por Piaget. Se construye entonces mediante la organización de esas estructuras mentales y está influenciada por la interacción del niño con su contexto. Depende de procesos de asimilación, de acomodación y de equilibrio para desarrollar aspectos propios del pensamiento que le permita resolver problemas, que le permita identificar aspectos propios de su contexto para establecer relaciones, para generar clasificaciones, para jerarquizar información y para consolidar procesos de aprendizaje autónomos, creativos, reflexivos y particularmente duraderos en el tiempo. Comprender entonces las etapas de desarrollo cognitivo nos permite desarrollar metodologías activas centradas en el estudiante, que tengan en cuenta cuáles son esos intereses y necesidades y nos permita superar esas ideas de la escuela tradicional hacia una metodología activa donde se construya conocimiento de manera autónoma y reflexiva. De esta manera se fomenta la capacidad del estudiante para resolver problemas de manera creativa, donde se adapte al contexto, donde asuma un rol activo de acuerdo a cada una de las etapas de ese desarrollo evolutivo. También es importante que el docente identifique no solamente la edad cronológica, sino cuáles son las habilidades del estudiante y en este mismo sentido se desarrollen experiencias significativas que permitan potencializar sus habilidades, que le permitan al estudiante generar una maduración progresiva del pensamiento y de esta manera se desarrolla la inteligencia a partir de las habilidades innatas del estudiante y de acuerdo a unas metas propuestas en las cuales desde el sistema educativo y desde las políticas educativas se pretende una escuela que sea capaz de formar a ciudadanos que puedan resolver problemas del contexto, que atiendan a las necesidades de sus comunidades y que puedan aportar al conocimiento de la sociedad. De esa manera finalizo la reflexión sobre el análisis de los aportes de Piaget a la educación y presento las referencias consultadas. Muchas gracias.